bueno, ya estamos de vuelta aquí con este tema fantástico, con estos tres pilares, como yo digo, que es Itzel, Jacqueline y por supuesto el doctor Antonio Marquet, con esto que pues nos ha pasado aquí en la CDMX y esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no? Digamos, ¿no? Y poner aquí en algunos puntos, ¿no? Los puntos sobre las IES. Ojalá que, como dices, no se vuelva a repetir y que no se replique más afuera, ¿no? Nosotros en la Ciudad de México, como ya aquí lo he dicho muchas veces, estamos como una vez en una isla, ¿no? Estamos en la ciudad de las libertades, pero afuera todavía hace falta mucho trabajo. Y desgraciadamente afuera estos discursos, ¿no? de odio, porque no es otra cosa, creo yo que no los podríamos de repente tratar como discursos pro familia si estás violentando y si estás atacando y si estás discriminando. Como bien decía Jackie, nosotros, o por lo menos yo, no estoy poniéndome en contra de los estatutos de la iglesia. Ellos hacia adentro pueden hacer lo que quieran, ¿no? Es como, es una fiesta, es una empresa, es un bar, es tu casa, ¿no? Tú invitas a tu casa y en tu casa quieres que la gente se comporte como quiera. Desgraciadamente nuestro país, aunque hablemos de un estado laico, en teoría creo que todavía sigue pues rigiendo la iglesia sobre muchas cosas y sobre todo en la ciudadanía. Entonces, que salga la gente con estos discursos mentirosos también, ¿no? Al poner que son iniciativas que se van a llevar a cabo, que no es cierto, y ponen a la gente que de verdad con mucho corazón y con mucha fe sale a marchar porque ellos creen y ponen su fe en alguien que les dice esto. Es jugar con sus sentimientos, es jugar también con su sabiduría o no, es jugar con el estilo de vida que quieren tener, ¿no? Y esto orilla entonces a que todo lo que ya habíamos caminado, que gente desde hace 20 años que salía a marchar cuando todavía no podía salir, no existían programas como estos, en la calle te podían lastimar, pues otra vez lo están regresando. Hay mucha gente que de verdad está llenita de odio, tal cual, y si alguien le dice, oye, sí puedes discriminar, sí está padre, porque sí nos van a hacer esto, bueno, entonces otra vez vamos a empezar con eso y creo que es lo que estamos tratando de hacer como en estas charlas y cuando salimos a hablar. No es que la iglesia vaya, ojalá que cambiara, pero si no lo quiere hacer, que no salga con ese discurso y que se apeguen más bien al discurso que tenemos nosotros de familia, de adopción, de matrimonio, porque lo que queremos es formar sociedades de amor. Punto. Y dejar algo como literal para la gente en casa y para todos como con manzanas, ¿no? O sea, no es que los derechos sean 10 manzanas y seamos 20 personas y entonces ahora habrá que dividir esas 10 manzanas. O sea, no es que vayamos a privar a los heterosexuales de derechos, ¿no? Porque luego siento que esa es un poco la lucha, ¿no? Como que dicen, a mí que me vas a quitar lo que tengo. Claro, lo que estamos hablando aquí como es primito envidioso. El contrato civil. Hay un contrato civil que se hace cuando las personas se casan. Es un contrato en donde el registro civil toma la intencionalidad de las personas que se presentan ahí y que se comprometen a una determinada relación específica. Es de lo que estamos hablando, de un contrato civil en el registro civil, ¿no? Sí, perdón por lo de 2 veces civil, pero bueno, es que así es. Está bien. Es de lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando del matrimonio religioso, ese va a seguir y va a seguir igual según cada credo. Lo que yo advierto es que hay una profunda intolerancia por apropiarse de la definición de matrimonio y de familia. Y entonces lo que miran muchas de ellas y de ellos es que esto que nosotros construimos, lo cual yo digo, construimos no lo sé hasta dónde, pero bueno, es mío. Entonces, ¿por qué ahora el matrimonio que yo definí, ahora tú me lo estás cambiando? Yo digo, bueno, las leyes de reforma fueron muy claras y Benito Juárez fue clarísimo. Y dijo Benito Juárez, a ver, ya la iglesia no es la que va a registrar los matrimonios, sino va a ser el registro civil, ¿no? Nosotros vamos aquí a decir quién se casó, cuál es el contrato civil y si acabó, si además se quieren casar por la iglesia, está bien, pero es un documento civil. Que ojo, perdón, que en ese momento justo hubo un movimiento de la iglesia en contra del matrimonio por civil, supuesto, ¿no? Pero claro, no decía lo querían. que no era el válido, que no sé qué. Y era el apocalipsis, Y el en mundo eso se iba a acabar. Y mira, y yo lo que digo, a ver, 6 años después aquí en la Ciudad de México y los que nos están oyendo, los que nos están mirando, a ver, ¿cuántos conocen ustedes que se han salido de la Ciudad de México porque existe el matrimonio igualitario? Díganme cuántos. ¿Cuántos dejaron de vivir en la Narvarte y ahora se fueron a vivir a Monterrey o se fueron a vivir a León? ¿Cuántos por el matrimonio igualitario? La gente seguimos viviendo aquí
¿Cuántos niños o niñas conocen ustedes que van al catecismo? ¿Se les ha prohibido ir al catecismo? ¿Se han cerrado las iglesias acaso? ¿Ya no hay servicios religiosos? Vivimos en armonía. Y gracias a que esta ciudad ha reconocido el derecho de las personas gay, lesbianas, bisexuales, trans, lo que dice Itzel es ciertísimo. Hoy por hoy, en esta ciudad hay menos crímenes de odio. En esta ciudad, la discriminación a la comunidad LGBTI ha bajado. ¿Por qué? Porque se ha visibilizado el derecho. Claro, y porque además... Además que... No, digo, por ejemplo, yo estoy casado desde el 2012 y tampoco es que me salieron alas o cosas así. O sea, simplemente estoy Tampoco se protegido trata de por la ley. De hecho, yo me idealizarlo, casé estar por eso. protegido, exacto. Eso es bien importante y yo a lo largo de esta oportunidad de este programa lo he dicho. Particularmente yo me casé porque quería yo tener una seguridad. Eso no afectó para nada mi relación. De hecho, ya llevábamos 5 años de relación cuando decidimos firmar un papel y no fue porque quería amarrar a alguien, no, sino simplemente queríamos una seguridad. O sea, asegurar el patrimonio que los dos estamos construyendo, que creo que es a lo que estamos planteando todos de tener derecho. ¿O qué pasa? Cuando alguien se casa, entonces, cuando dos homosexuales se casan, 3 personas se vuelven gays también, ¿no? O sea, es el apocalipsis. Sí, claro. Y ahora todos se casan con una pareja del mismo sexo. Oye, yo no quiero, no importa, de todas maneras. Sí, no, se van a volver todos gays. gays. Creo que otra cifra bien importante que retomar es el número de adopciones, que no es al por mayor. No es fácil para nadie, no es fácil para ni los heterosexuales ni ninguna de las letras de la LGBT. Exacto. Que el reporte de abusos también es bien importante, porque yo creo que hasta sería muy importante. Si lo marcas a porcentaje en cuanto a una pareja heterosexual, ¿no? Y la comparativa, que el 100% de esas 9 tiene 0 margen de abuso, estás hablando que el 100% hasta ahora va bien, ¿no? Se ha portado bien. Faltará la demanda, pero... Como yo digo, o sea, del 100% heterosexual, salimos nosotros los homosexuales. Sal del closet ahora. Papá, puedes salir del closet, ¿no? Eso habla también de una perspectiva muy lejana de lo que la iglesia, de lo que estas personas salieron a decir en esta marcha, de lo que estamos tratando aquí. Y en esas marchas, más allá de que podamos etiquetar a todos, ¿no? Que no nos gustan las etiquetas, como gente de odio, es gente también que no está informada, que busca pertenecer y que piensan que están haciendo algo correcto. Yo no digo que sea correcto o incorrecto, estoy diciendo que están privando a gente de sus derechos, que no está bien. A esta gente, para que se informe, que conozcan, que pueden participar en el COPERED, que pueden checar en el DIF, que hay muchísimos lugares de acceso para que tengan más información. Dentro de todo esto, la gente a veces dice que no es una familia lo que tenemos nosotros, ¿no? O si eres homosexual, no es familia. ¿Cuántos modelos de familia existen, Jacqueline? Los que tú quieras construir, porque la familia es un entorno de amor y de seguridad. ¿Qué es la familia? Pues la familia es un grupo de personas que se reúnen, que deciden compartir vida, compartir proyecto. Es el lugar más seguro para las personas. Eso es una familia, y hay familias diversas. Solamente una madre con sus hijos, un padre con sus hijos, 2 varones, un hombre y una mujer. La familia que se encarga del un abuelo con sus nietos. Esa es una familia, por supuesto. Ahora, yo sí quiero como mandar un mensaje muy claro. A ver, en esta Ciudad de México son bien recibidas todas las opiniones. Y estamos a favor de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación. Si el Frente Nacional por la Familia quiere venir aquí a la Ciudad de México, bienvenidas y bienvenidos todos, porque esta es una ciudad de libertades. Y aquí pues estamos acostumbrados porque es la capital del país, el CENTE viene a manifestarse, pues que venga el Frente Nacional por la Familia, que vengan los luchadores, que vengan todas y todos los que quieran. En esta ciudad cabemos todas y cabemos todos. Qué bonito. Itzel, una conclusión porque ya nos tenemos que ir casi. Rapidísimo, pues nada más, que sí hay que basar, gente que esté pensando ir a estas marchas, por ejemplo, piensen que también están accediendo a discursos de odio. No odien, ¿no? El odio nada más nos trae como consecuencias. Estamos en una sociedad donde necesitamos mucho amor, compañerismo, etcétera. Hay muchos niños que necesitan padres y familias. Hagámoslo, unámoslo y porfa, neta, la gente que está intentando aconsejar a otro que vayan, háganlo, crean en lo que quieran, busquen, revisen, está increíble si no les gusta, pero que ustedes lo crean, no porque alguien les diga 3 discursos de mentiras, estos que decíamos de los niños, los van a poder violar padres, etcétera. Lean y crean en lo que ustedes quieran creer, ¿no? Hasta ahí. Doctor.
Bueno, yo quisiera concluir con una invitación. Invitar a nuestro auditorio a que reflexionaran sobre las estrategias que existen ahora contra México. Una de las estrategias es la de Donald Trump. Donald Trump en Estados Unidos estigmatiza y maneja mentiras contra los mexicanos. Habla de gente morena que no debe tener derechos y que debe ser expulsada de un país de blancos, porque la democracia solo sería para ellos. En México, el señor Norberto Rivera hace lo mismo, mentiras, estigmatiza y dice que la religión, la católica, solo es para heterosexuales. Es muy grave lo que está haciendo porque le está dando un duro golpe a su propia religión. La religión católica ya no es más una religión ecuménica, es una religión para heterosexuales. Salieron 1 millón de gentes a marchar, una minoría. La religión católica es una secta, entre otras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Redes sociales para que la gente se pueda poner en contacto con cada uno de ustedes. Bueno, Yo, @Interitzel y @Le305. Jackie-Loas, Copret-CDMX. A Market. Ahí mira, está, tan bueno, fácil. conciso, Muy rápido bien. y conciso. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa. Compártanos sus opiniones, como siempre se los pedimos, sus sugerencias. Recordamos que pues somos un país que espera ser laico, que estos frentes nacionales sigan con sus ideologías, pero que no priven a nadie de derechos. Todos pagamos los mismos impuestos, entonces merecemos también los mismos derechos, ¿no? Exactamente. Que somos una familia, y la familia es la familia humana. Que aprendamos más a amar y a compartir el amor y también no a discriminar entre nosotros y tampoco a discriminar a la gente, ¿no? Sea cual sea su religión, tampoco estamos privados con ellos. Como lo dice Jackie, en este mundo esperamos que todos quepan y que todos nos podamos escuchar y vivir en armonía, ¿no? A mí me queda claro que el mundo está cambiando y nosotros somos los protagonistas. Así es que mucho cuidado con todo lo que vamos haciendo. Muchísimas gracias. No estrategias de odio. Gracias. Hashtag todos somos familia. Hashtag Muy todos somos bien. familia. Que vive el amor. Gracias. Nos vemos la próxima semana.